El silencio es una parte muy importante de nuestra esencia divina. Convivir con el silencio. El silencio es como el océano en realidad. El silencio nos hace navegar por nuestro mundo interno, nos hace conectarnos con nuestra esencia divina. En el silencio encuentras todo lo que necesitas. Lo veo así claramente, el silencio, veo el mar, el oleaje, cómo está en movimiento siempre. El silencio es como el mar, porque nos impulsa a un estado de autoobservación, autoindagación. Nos invita a la tranquilidad, nos invita a la paz interna. El silencio es como el mar. Cerrar los ojos un segundo. Ya veréis, es que lo veo clarísimo que tiene la misma esencia. El silencio y el océano y el mar. El movimiento que tiene. El aroma. Todo te empuja a que cuando estás en ese estado de silencio, como cuando vas al mar y lo observas y mojas los pies, te lleva a tu mundo interno, a detenerte. Bueno, no todo el mundo estará ahí, ¿no? Evidentemente, pero estoy segura de que muchas personas se sienten identificadas con con esta similitud del silencio y el mar. Esto es muy importante, tener claro que todo lo que nos sucede nos lleva a un estado de quietud, porque la quietud al final es algo que surge desde dentro, y no importa lo que pase fuera, y no quiere decir que no acciones, quiere decir que accionas desde esa quietud, y eso te permite tomar decisiones mucho más completas, decisiones que te mantienen en el equilibrio, decisiones con mucho más foco de longitud, de largo plazo, y también con mucha más precisión a corto plazo. El silencio te permite entrar en ese equilibrio interno y alinearte, pero no es un silencio solamente de no hablar con las palabras de la boca, sino también es un silencio mental y corporal. Esto recuerdo que lo he hablado alguna vez hace tiempo. Entonces, el silencio siempre tiene una forma la cual nos invita a estar en un estado de armonía y de un estado de plenitud, mucho más conectado con nuestra esencia y con el latido de nuestro corazón, con esa vitalidad, con la fortaleza interna. El aire, la respiración también lo veo clarísimo, que se asimila al silencio. ¿A dónde nos lleva ese estado de plenitud? A través de la respiración, de amplificar nuestro pecho, amplificar la comprensión de lo que somos, y a través de diferentes prácticas y herramientas puedes llegar a conectar con ese estado original del ser, a través del silencio, de la respiración, de estar en un lugar como en el mar, donde puedes conectar con tu esencia divina, o por lo menos tener una perspectiva diferente de lo que está sucediendo. Entonces te encuentras que aunque no acabes de comprender aquello que está pasando, tienes la capacidad
de poder asimilarlo, de poder darle el espacio que le corresponde, porque al fin y al cabo, aunque eso que está sucediendo no te guste o creas que no va contigo, si está ocupando un lugar en tu mente es porque está ocupando un lugar que le corresponde en tu corazón. Eso no quiere decir que la consecuencia sea asimilarlo, aceptarlo o darlo por bueno, sino simplemente que tiene una lección que darte. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, ¿vale? Acepto que esto que estoy sintiendo, pensando o rechazando tiene un lugar que necesita ser habitado, y otra cosa es cuál es ese lugar o desde dónde lo voy a sentir o a percibir. Entonces, cuando uno acepta que eso que siente tiene un lugar, entonces, vale, a partir de ahí es como que pones la pieza del puzzle, clic, y puedes decir, ahora desde esta perspectiva voy a retomar esta lección desde la verdad, desde ese lugar y desde esa perspectiva como observador que me va a permitir descifrar cuál es el mensaje, porque si lo rechazamos entonces no podemos ver qué significa eso. Hoy pensaba en estas diferentes formas de asimilar las nuevas frecuencias, como son los suspiros, como son los pitidos en el oído, yo tengo muchísimos, como son los bostezos. Hay muchas formas en las que uno puede conectar con el poder percibir una nueva frecuencia e integrarla, ¿no? Aunque en ese momento no sepas qué significa, porque es un código que no eres capaz de ver cuál es su significado, es como si estuviese en otro idioma, ¿no? Pero a través de la respiración, por ejemplo, o de los bostezos o de esos pitidos, puedes integrarlo como si fuese un chip, aunque evidentemente no es un chip. Y cuando lo recibes, la respiración hace que se vaya decodificando la información, como que se vaya abriendo esa esfera que contiene una información que te va a permitir tener más conocimiento y por lo tanto más libertad. Entonces, cuando tú suspiras o bostezas o recibes esos pitidos, hace que tu vibración se vaya adecuando a ese nuevo estado vibratorio y vaya integrando poco a poco esta nueva forma que vas a tener de percibir la vida. Y a lo mejor en un momento recibirás una señal externa que ya eres capaz de verla, o recibirás, por ejemplo, una comprensión en la mente, recibirás un mensaje que vendrá, parecerá de la nada, pero en realidad no es de la nada, como que en un espacio externo tú te has permitido recibir esa nueva información, pero ha habido un proceso en el cual esto ha necesitado integrarse a través de, por ejemplo, sentir ese pitido, que ese pitido te haga suspirar, que tu sistema nervioso reciba esa nueva información y que luego esto se convierta, por ejemplo, en una señal externa que tú dices, uy, esto me resuena y parece que viene de la nada, pero no, tú ya has hecho un proceso anterior en el cual te has permitido recibir esto y por lo tanto ser una nueva mejor versión de lo que tú eres. Que esto no quiere decir que la versión anterior sea una versión errónea, aunque a veces pueda parecerlo, ¿no? Porque tú tienes una sensación de que puedes hacerlo mejor y a la vez eso no está sucediendo, entonces puede surgir una dicotomía interna entre lo que estoy sintiendo
y lo que yo quiero ser y lo que yo siento que puedo llegar a ser, y es una realidad. Lo que pasa que eso es simplemente un futurible, pero hay muchísimos futuribles. Cuando te permites integrar otros futuribles dentro de ese campo de posibilidades, ¿no? No quiere decir que el que tú tenías pensado lo rechaces, sino que exista la posibilidad de que se puedan integrar muchos más. Entonces puedes decir, vale, esto es lo que estoy siendo ahora, pero permito que la vida, al parte de la posibilidad que yo quiero escoger, que es la que yo creo que me gusta y que no es que sea buena ni mala, simplemente es la que yo concibo a partir de mi estado de conciencia, pues si yo me permito darle la oportunidad a la vida y al universo y a mí misma de abrir ese abanico de posibilidades, entonces voy a tener más capacidad de poder percibir más señales y por lo tanto ser menos estricta con la percepción que tengo de mi yo de ahora, de mi yo del presente. Porque si yo de mi yo del presente es consciente de que tengo muchas posibilidades de abarcar un futurible, ¿no?, en diferentes líneas del tiempo, entonces como que asimilas mejor tu estado presente de la hora, de lo que te está pasando ahora. Pero si solo tienes un futurible, entonces estás como que solo ves unas limitadas posibilidades, se acorta mucho, se limita mucho la línea en la cual te mueves, ¿no? Es como si solamente tuvieras esta línea y en realidad la percepción y las posibilidades son estas. Entonces lo visualizo, que cuando solo tenemos una posibilidad, es que es normal que incluso tu energía está como aprisionada ahí, no tiene capacidad. Somos mucho más que una posibilidad, entonces permitámonos abrir todas las posibilidades. Y otro tema que quería compartir es en relación a una cosa que me ha venido en un viaje astral, y es el tema de cómo conectarnos con nuestro propósito, porque lo vi claramente en el viaje astral, que el universo es como que valora y recompensa que tú seas una persona valiente. Y claro, eso te hace conectar con tu estado original y quitarte todas las capas de los personajes y de las ideas que tú tienes de lo que eres. Y lo vi clarísimo, que cuando tú quieres ser valiente, muchas veces existen diferentes formas energéticas que te limitan. Es como que te cogiesen de la espalda y te pesase la energía. Entonces tú quieres ser valiente, pero empiezan a aparecer frases, excusas, ideas sobre por qué no puedes hacer eso, ¿no? Y otra cosa es, claro, que no se puede empezar en el 0 y llegar al 100 en el mismo momento. A lo mejor sí que se puede, ¿no? Pero bajo mi experiencia, pues se necesita un proceso, ¿no? 0, 1, 2, 3, porque también es normal, no puedes enfrentarte a situaciones de mucha complejidad cuando tú no te has construido desde la base. Tiene que haber una base que esté bien formada para poder ir abarcando muchas más formas de tu estado original. Entonces la valentía es lo que te permite conectar con muchas formas que te hacen romper ideas y patrones mentales, como por ejemplo pues el que dirán, el miedo al fracaso, la idea de lo que debes ser y de cómo deben ser las cosas. Y eso no te permite conocerte de otra forma, porque ya estás en un territorio limitado, donde no das un paso fuera de esa línea que te limita, y entonces no conoces otra forma otras formas de ser que no conoces, que no sabes cómo eres, porque esas ideas te dicen que la forma en la cual tendría que suceder todo eso tendría que ser distinto. Entonces, la valentía
lo he visto en el astral y lo he sentido que te conecta con todas las posibilidades. Y es como que hay que atravesar todo eso para quitarte egregores, para quitarte implantes mentales, para quitarte densidades energéticas que a lo mejor tienes pegadas y que te mantienen en un estado de observación limitada sobre lo que tú eres. Y cuando tú das un pequeño paso y te sales de ahí, automáticamente esos egregores se van porque ya no tienen una función. Quizás te vengan otros, pero por lo menos ya has salido de una capa de densidad que no te permite ser quien eres, ser feliz y ser pleno. Es como que hay que convivir con todo, con la percepción que tienes ahora de ti mismo, aceptándola y no culpándote, porque somos un foco energético y entonces tú donde pones la energía es donde se va a nutrir. Si tú pones la energía en la culpa, en el rechazo, en la frustración, en el miedo, pues eso, es que lo veo clarísimo, eso se va a convertir en materia porque tú estás con el foco dirigido a esas ideas, ¿no? Es que claro, está compuesto de muchas cosas, a esas acciones. En cambio, si tú pones el foco en intentarlo, en hacerlo, en comprenderlo, en sentirlo y dejas de poner energía en esto, es un alimento que poco a poco esto va perdiendo el alimento de lo que se nutre, vas nutriendo esto pierde fuerza y esto la va ganando. Que no quiere decir que durante un tiempo esto vaya conviviendo a la vez. Vas a ir sintiendo miedo a la vez que vas a ir sintiendo pues la ilusión por esto, pero cada vez tu foco va a ir más dirigido hacia allí. Por lo tanto, la energía de la cual tú dispones va a estar concentrada y va a estar enfocada en lo que te va a hacer feliz y en lo que te va a hacer resurgir. Pero claro, necesitas darte cuenta que durante un tiempo tu energía va a estar como repartida en estas dos verdades, porque de estar acostumbrado a que siempre nos han dicho en poner el foco aquí en el miedo, en la comparación, en la desconexión, pues el ir poniéndola poco a poco aquí es como que por un tiempo estás en esa dualidad, ¿no? Estás un poco sintiéndote mal, pero estás construyendo algo y entonces cada vez como que vas poniéndola más aquí y más aquí y más aquí y al final esto se construye de verdad y esto se acaba deshaciendo. Hay que tener paciencia, hay que tener confianza, hay que ser valiente. Por eso decía que cuando me pareció esto en el astral lo vi clarísimo. Era como que el universo puntuaba por ser una persona valiente y me hacía gracia en el sueño, ¿no? Era gracioso, pero era clarísimo que era así. Lo sentí muy claro y se me dijo claro. Y cuando me levanté dije, vale, el mensaje es este. Así que bueno, me alegro de haber empezado a hacer estas transmisiones por aquí por Twitch. Poco a poco pues iré conectándome más, iré pasando esta transmisión a otras plataformas. Soy Beatriz Quirós, podéis encontrarme en Instagram, Beatriz Alma Cósmica, en YouTube y aquí en Twitch. Gracias.